Jóvenes, juventudes, jóvenes, juventudes, participación políticas participación y políticas. Asociados, organizados asociados, y organizados y en movimiento en movimiento. Autores, Coordinación de Investigación, Fabián Acosta Sánchez Fabián Acosta Rosa Julia Suárez Prieto Angie Karina Bocanegra Marín José David Copete Narváez Autores, Juliana Cubides Martínez Fabián Acosta Sánchez y del Meller Cuesta Rodríguez Rosa Galindo Ramírez Liliana Julia Suárez Prieto Angie Karina Hoyos Martínez Andrea Marcela Bocanegra Marín José David Lázaro Durán María Alejandra Copete Narváez Juliana Cubides Martínez Jorge Armando Marín Ariza Cristian José Cuesta Mendoza y del Meller Uribe Rodríguez Liliana Galindo Ramírez Andrea Marcela Hoyos Objún Martínez María Alejandra Lázaro Durán Jorge Armando Marín Ariza Cristian José Uribe Mendoza. Introducción. Fabián Acosta. 9. Capítulo 1. Asociatividad juvenil. Elementos para el fortalecimiento de la organización juvenil. Y del Meller Cuesta Rodríguez sobre la organización social y juventud participación y organización juvenil. 31. Políticas y política de jóvenes y juventud. Fabián Acosta algunas notas sobre la literatura población y políticas población joven enfoque de derechos en el campo de jóvenes y juventud el enfoque de autonomía políticas / políticas públicas de juventud participación y política últimos postulados significativos. 47. 4. 5. Capítulo 2. Democracia y prácticas participativas en los mundos juveniles. La invisibilización de los y las jóvenes en la construcción de ciudad. María Alejandra Lázaro Durán normatividad de participación en lo urbano la apropiación del territorio como participación urbana Rediecho Chapinero e colectivo atómico Usaquén conclusiones. Capítulo 3. Movimientos, cooperación, redes. 75. Interrelaciones. 135. Lo instituido y lo instituyente en los procesos de subjetivación política juvenil en Colombia, Chile y México. Juliana Cubides Martínez. A una mirada situada y problematizadora a la juventud la desubjetivación política de los jóvenes bajo la sombra del neoliberalismo contra las versiones instituidas y hegemónicas sobre la juventud los jóvenes, de objetos a sujetos políticos. Democracia y participación juveniles en el mundo de las oligarquías. Fabián Acosta la participación como democratización de la vida social y política democracia del consumo y Estado individualista, la participación neoliberal la participación como reapropiación y cocreación de los campos sociales. 93. Ve la subjetivación política en tensión. Luchas actuales de los movimientos juveniles estudiantiles en Colombia, Chile y México Colombia, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, la MANE, Chile, la Confederación de Estudiantes de Chile, la CONFECH, México, Almohadilla Yo Soy 132 de hallazgos y perspectivas analíticas para el debate actual sobre juventudes y movimientos juveniles los movimientos estudiantiles juveniles como parte activa del Estado ampliado. Avances y desafíos en la configuración de los jóvenes como sujetos políticos. Ciudadanías fragmentadas. Biografías emergentes y nuevas fuentes de sentido en torno a la participación juvenil en Bogotá DC. Jorge Armando Marina, Cristian José Uribe M. Introducción Juventud, Jóvenes y Condición Juvenil la precarización de las biografías juveniles nuevas fuentes de sentido en torno a la participación juvenil en Bogotá a manera de conclusión. 117. La juventud en femenino, una aproximación desde los nuevos movimientos sociales. Karina Bocanegra, Andrea Marcela Hoyos la juventud como diferencia la juventud en femenino mujeres desde lo cotidiano en perspectiva de nuevos movimientos sociales enunciando mujeres desde la juventud bogotana. Conclusiones. 185. 6. 7. Cultura y subjetividades juveniles. 215. Rosa Julia Suárez Prieto pensando en nuestra América Latina construcción cotidiana de la subjetividad juvenil ingresando al universo simbólico de los jóvenes construyendo subjetividad de ser joven. Introducción. 239. Fabián Acosta 1 El objetivo primordial de la presente publicación es cumplir a cabalidad con el propósito central para la cual fue destinada, en el marco del convenio interinstitucional entre la Universidad Nacional de Colombia representada en el Observatorio de Juventud, OBJUN, y la Subdirección de Juventud de la Secretaría de Integración Social del Distrito Capital, a partir de la experiencia de formación e intervención social en los territorios de los 100 jóvenes participantes representantes.
de 94 organizaciones juveniles de Bogotá que hicieron parte del proceso, analizar los procesos de organización y participación para profundizar en la comprensión de prácticas sociales, culturales y políticas de las y los jóvenes de Bogotá. Política y juventud en la era digital, una mirada a través de los casos de Colombia y Brasil. Liliana Galindo Ramírez, el apoliticismo juvenil y las prácticas políticas juveniles mediadas por Internet, una mirada sobre América Latina, un análisis de los casos colombiano y brasilero. Reflexión final. Capítulo 4. La organización de la paz y del posconflicto. La construcción de la paz y la juventud en Colombia. José David Copete Narváez 1. La paz, un anhelo que va más allá de la superación del conflicto armado. 2. Asir las violencias, construir la paz. 3. Las expresiones colectivas juveniles y la construcción democrática. 3.1. El necesario análisis de la democracia colombiana. 3.2.1. La barra brava como construcción de ciudadanía. 265. En este contexto descrito se desarrolló un trabajo de investigación e intervención social cuyos componentes fueron, el levantamiento de líneas de base sobre organizaciones juveniles en Bogotá, el desarrollo de planes y agendas juveniles locales, así como la contribución desde la acción de las y los jóvenes en lo que se llaman sus territorios para fortalecer plataformas juveniles locales, tal y como ha sido planteado por la Ley Estatutaria de Juventud vigente desde el año 2013. Una de las contribuciones más significativas del proyecto que desarrollamos es, fuera del proceso formativo y de la coinvestigación en la que participan. 1. Profesor asociado, Departamento de Ciencia Política. Universidad Nacional de Colombia. Investigador OBJUN. 8. 9. Las y los jóvenes seleccionados para este proceso, la redacción del presente trabajo con el resultado de nuestras observaciones y análisis sobre 3 categorías, paz, organización y participación juveniles, interconectadas en la presente coyuntura sociopolítica del país, abordadas con mucha imaginación y creatividad, dada la ausencia de construcciones analíticas y de ciencias humanas actualizadas y pertinentes. Ha sido nuestro compromiso como Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia, OBJUN, desde hace ya tiempo ir despejando estas variables con criterios epistemológicos construidos colectivamente a través de diversas acciones metodológicas como son el trabajo de campo, las cartografías sociales, actividades de orden empírico relacionadas con movilización social, experimentación en campo, IAP en muchos momentos, etc. La filosofía de la presentación de resultados que hacemos hoy a través de este libro, es derivar del trabajo experimental de campo, de ese trabajo empírico creativo y cooperado, los análisis y las generalizaciones adecuadas que dan cuenta para el público en general, para estudiosos e interesados en el tema, como se muestran estos asuntos de jóvenes y juventud en el caso de Bogotá. Los textos aquí presentados cuentan con los siguientes componentes mínimos: 1. Selección, revisión y análisis de la múltiple, variada y compleja información empírica que hemos venido recogiendo en los talleres y sesiones del diplomado. Además de datos presentes en la documentación correspondiente que vienen de fuentes externas que se refieren a Bogotá y sus localidades. 2. Breves estados del arte sobre las categorías usadas tanto para fundamentar como para referenciar el análisis de la información empírica. 3. Buena documentación de los textos escritos tanto de fuentes empíricas como de estudios especializados o fuentes teóricas. 10. 4. Creatividad discursiva e interpretativa con innovación terminológica a partir de análisis bien fundamentados de la realidad que estudiamos y mostramos. La manera de exponer los resultados en este trabajo a través de los textos de los artículos, cuenta con una masa crítica de experiencias individuales y colectivas de investigación que se articulan debidamente en la escritura final de los mismos. Las y los investigadores del OBJUN se han valido de manera cooperativa para la redacción de sus artículos de las y los participantes y sus ricas experiencias organizativas. A ellos queremos reconocer sus valiosos aportes pues nos han permitido las elaboraciones que aquí se presentan. La juventud como política. Nos proponemos leer la categoría contemporánea de juventud como una categoría explícitamente política, porque de un lado nace de la evolución de las prácticas del ejercicio del poder, por cuanto estas son prácticas específicas, se hacen como tales y en la gran época por la que aún no terminamos de atravesar, son forjadas como industrias concretas de producción, delimitación y procesamiento de los cuerpos sociales. De otro lado, porque estas acciones reducen acciones ya desatadas, potencias vivas de trabajo social,
creadoras de trabajo libre y de espiritualidades emancipadas fulgurantes en una época revolucionaria por antonomasia, generando apenas sujeciones relativas, planos de permanente y honda tensión social. Es decir, leerla como una categoría que no solo se explica por la política que se funda o se construye alrededor de su definición como población socialmente significativa, sino que compone la política misma como categoría lúcidamente cerrada de sujeción, como operativo que funda una política, como generación en generación de la política. 11. Nada más explícitamente gubernamental y biopolítico que las tecnologías que disciplinan y o controlan el conjunto de las fuerzas humanas, mente y cuerpo en los espacios familiares y escolares, esa policía social denominada pedagogía a la que se somete a infantes y jóvenes. La invención del joven y de la juventud ha sido la producción de prácticas y dispositivos que fueron constituyendo un campo de luchas, donde aplicaron y aplican términos estructurantes como población, pueblo, plebe. En primer lugar, el campo poblacional de lo juvenil, de la juventud como un plano de intervención, estimado no como una relación natural, entre dos magnitudes independientes la una de la otra. 2. La población es una categoría de textura densa y compleja, que la mayoría de las veces remite al número, pero que en general, para esta época, corresponde a relaciones de producción definidas a escala y en clave industrial. En esta lógica, la juventud hay que analizarla como producción de una relación social estructurante ligada a las necesidades de la sociedad capitalista del trabajo, a la formación social que produce, a la relación del capital fijo, de la fuerza de trabajo y las fuerzas productivas sociales que han hibridado hoy como nunca trabajo físico y trabajo intelectual. Allí se debate como proceso de producción de fuerzas productivas en tanto fuerza de trabajo posible y en trance. Su magnitud como población específica principalmente pobre y obrera fue definida según la textura expansiva de la sociedad de mercado, entre otras como parte del ejército industrial de reserva en el industrialismo clásico, por ejemplo, o como bono demográfico en el tiempo de la tendencia decreciente de su magnitud poblacional. El sistema social, político y económico bajo el cual vivimos produce la población, el poblamiento, la sobrepoblación. De allí todas sus derivas. 2. Políticas, la población como una categoría del ejercicio del poder, como el plano preconcebido y sobredeterminado por esta misma producción social de configuración de la administración pública, de la intervención específica de las instituciones del poder o de éste sin intermediaciones. Definir una población es una construcción política. De allí que una población articule una política, cualquiera que ésta sea. Las políticas son en buena medida articulación de poblaciones, definición de poblaciones, producción y disposición de grupos humanos. Es definirla como sujetada a una política. Pero por esto mismo, la población tiene una contracara y enfrenta un límite. Las potencias humanas subsumidas, funcionalizadas en la categoría, son confrontadas por formaciones de lucha. En primer lugar, el pueblo serían todos aquellos que se niegan a ser considerados como población, si un grupo determinado dentro de la población, entendida como nuevo sujeto o objeto de la economía política, se resistiera a una situación local de escasez, a un alza de los precios, o no supiera esperar hasta que el grano procedente de otros mercados llegue hasta ellos, nos encontraremos ante el pueblo como antítesis de la masa obediente, tal como es entendida la población. 3. Pero no son solo aquellos los considerados pueblo, son también la plebe, los sentimientos de rebeldía y resistencia que como pulsión laten en la vida social, aquella cosa, en el cuerpo social, en las clases, en los grupos, en los mismos individuos que escapa de algún modo a las. 3. Marx, Karl. 1968, El Capital, México, FCE, tomo primero, p. 355. Magnitud del capital y cifra de la población no son independientes, diría Marx. Nosotros diríamos lo mismo con relación al Estado, la sociedad y sus instituciones de un lado, y de otro lado la población juvenil, dos magnitudes interdependientes. García. L. 15 de junio del 2012. Michel Foucault. ¿Qué es el pueblo? Seguridad, territorio, población. Recuperado de Luis García Fanlo.blogspot.com. Weblink. El autor retoma una cita de Foucault sobre Abelle en seguridad, territorio, población. Este nacimiento de la población como sujeto o objeto de tecnologías de poder y saber,
marca el nacimiento de la biopolítica y la gubernamentalidad modernas y será a partir de este concepto fisiócrata de pueblo que Michel Foucault desarrollará a lo largo del seminario una de sus más extensas y sugerentes problematizaciones sobre las formas de resistencia. De modo que en este seminario Foucault intenta dar respuesta al cuestionamiento que hiciera de los análisis marxistas sobre la lucha de clases. El marxismo, dirá Foucault, invoca siempre la lucha de clases pero, en rigor, solo habla sobre las clases como si la lucha fuera algo que no requiere ser explicado sino algo que explica. 12. 13. Relaciones de poder, algo que no es la materia primera más o menos dócil o resistente sino que es el movimiento centrífugo, la energía inversa, lo no apresable. La plebe no existe, pero hay de la plebe. Hay de la plebe en los cuerpos y en las almas, en los individuos, en el proletariado y en la burguesía, pero con una extensión, unas formas, unas energías, unas irreductibilidades distintas. 4. El campo social de la juventud es esta densa agonística de tensiones, disputas y confrontaciones, de acciones sobre acciones, campo de poder pero también de potencia, toda una economía incorporativa del trabajo como fuerza social que se cierne, se produce, se crea. Cierto tipo de fuerza de trabajo, cierto tipo de administración de la producción, cierto tipo de profesiones y oficios, cierto tipo de ciudadanía, de mentalidades, de sujetos. Pero también toda una rebeldía, toda una organización de la rebeldía, todo un campo de luchas. Hay entonces, Jung/población, Jung/pueblo, Jung/plebe. Si hay un campo en el que la politicidad se defina densamente es este, la definición general de su composición, de sus líneas de disposición social como campo. La economía incorporativa de su producción no completan sin embargo todo el cuadro posible si no se define una aproximación a la cartografía de la acción social de los jóvenes dentro de este entramado. 4. Las jóvenes y los jóvenes, son sujetos comunitarios, dados en la familia, en la escuela, en las comunidades urbanas, en múltiples entornos colectivos metropolitanos. Estas agonísticas sinergias campo/ciudad del mundo actual que incluyen también las clases sociales. Se individúan dentro de estas dinámicas transindividuales, de tal manera que su asociatividad, sus formas de organización, provienen de prácticas sociales bien definidas. Por semejanza, por resistencia, por pura creatividad rebelde, alternativa y disruptiva. En la lógica individualista impuesta por la construcción dominante de las soberanías individuales en la política de hoy se hace creer que el campo egoísta del individuo genera todo. Toda la actividad social no es más que propensión al beneficio personal, toda la acción colectiva no es más que una suma de inclinaciones individuales que como en una implícita unanimidad se relacionan y construyen acuerdos normativos con el fin de acrecentar los beneficios individuales. El mercado es lo social, allí donde concurren los impulsos egoístas, donde se encuentran y realizan. Por supuesto, que la creencia misma representa un modo de actuar, de disponer, todo un conjunto de tecnologías que funcionan, el campo social dominado por dispositivos y prácticas somatizadas de individualismo metodológico. Paradójicamente en contrasentido de sus principios dogmáticos, lógicas colectivas de individuación. Solo la relacionalidad colectiva explica la producción y reproducción de la vida humana, solo esta relacionalidad explica incluso el individualismo, el egoísmo, el oportunismo. Realmente la condición metabólica de lo humano es lo que explica esta condición también comunitaria. El abordaje de lo político juvenil ingresa en complejidades de acción política donde es posible comprender las prácticas de organización y de participación en particular. La literatura poco se ha ocupado de esto y es fundamental a la hora de definir lo que representan esas acciones y prácticas para las políticas de jóvenes y juventud. 15. Esta parte de plebe, no es tanto lo exterior en relación a las relaciones de poder, cuanto su límite, su anverso, su contragolpe, es lo que responde a toda ampliación del poder con un movimiento para desgajarse de él, es pues aquello que motiva todo nuevo desarrollo de las redes del poder. La reducción de la plebe puede hacerse de tres formas: por su sometimiento efectivo, por su utilización como plebe, si efar el ejemplo de la delincuencia en el siglo XIX, o cuando ella se inmoviliza a sí misma en función de una estrategia de resistencia. Partir de este punto de vista de la plebe, como anverso y límite del poder, es en consecuencia indispensable para hacer el análisis de sus dispositivos. A partir de aquí puede comprenderse su funcionamiento y sus desarrollos. No creo que esto pueda confundirse de ningún modo con un neopopulismo que substantificaría la plebe o con un neoliberalismo que cantaría sus derechos primitivos. Luis García Fanlo.
Michel Foucault y el concepto de plebe. Poderes y estrategias, 1977, entrevista a Michel Foucault, en Microfísica del poder. Nota, las comillas son de Michel Foucault ya que la entrevista fue respondida por escrito. Recuperado de, Luis García Fanlo.blogspot.com/link. 14. Pocos trabajos han intentado pensar en profundidad la organización o las organizaciones juveniles en el contexto de realidades como la nuestra, volver a la experiencia de organización para cartografiarla, comprenderla, compartir su experiencia como práctica social. 5. Con el presente libro, más allá de la curiosidad cultural de las formas expresivas diversas de las y los jóvenes, se trata de estudiar sus luchas, sus deseos, sus proyecciones sociales, de aportar en el análisis de sus expresiones actuales. La cuestión de las ciudadanías políticas juveniles, el tema en el que se ha pretendido situar la actual ley estatutaria de juventud en Colombia, invita a estimar más a profundidad la relación entre las actividades de los jóvenes y su expresión política a través de la categoría de participación. Para abordar estas categorías sociales sustantivas nos hemos valido de una curva de aprendizaje en temas de jóvenes y juventud en Colombia adquirida durante 15 años de historia del observatorio. En este proceso hemos contribuido a través de nuestros estudios e investigadores, al diseño de instrumentos de investigación tan importantes como la Encuesta Nacional y Distrital de Juventud. Esta última constituye un significativo aporte a la comprensión de la magnitud y profundidad de las cuestiones juveniles en la ciudad de Bogotá, imposibles de visibilizar anteriormente por la reducción de estos temas al ámbito casi exclusivo de intervenciones en clave de riesgo y de su mitigación. Una primera aproximación a sus cifras revela esta complejidad y produce efectos de perplejidad para operadores institucionales y estudiosos, pues hace visible. 5. Una cartografía social de jóvenes y juventud con sentido de conjunto y con datos no conocidos ni reconocidos por estos y sus percepciones de las problemáticas efectivas. Los datos más relevantes de la encuesta distrital, aplicada en la segunda mitad del año 2014, fueron resumidos por el distrito de la siguiente manera: 6. Topografías de las cuestiones juveniles en Bogotá. La encuesta de juventud de Bogotá ha revelado un conjunto de datos significativos que permiten levantar toda una topografía de problemáticas y asuntos de gran importancia a la hora de considerar la intervención institucional y social, la construcción de políticas públicas pertinentes. Se trata de una topografía porque la encuesta como instrumento, siendo indispensable y muy valiosa, no es el único instrumento de investigación requerido para tener el mapa completo de las cuestiones juveniles en una realidad tan compleja como la de la ciudad. Se necesitan aún de muchas profundizaciones, hacer casi que minería de datos con otros métodos cualitativos, que permitan contrastarlos debidamente, para reconocer realidades diferenciales de suma importancia como las de género, o identidad étnica y cultural, entre otras. Algunos elementos centrales de esa topografía se resumen en la siguiente síntesis. Suba, la localidad más joven de Bogotá a diferencia de sus padres, la mayoría de jóvenes, 74,2%, nacieron en Bogotá. En 10 localidades está concentrada el 83,3% de la juventud bogotana, mientras que el 56,4% lo está en solo 5 localidades: Suba, Kennedy, Engativá, Ciudad Bolívar y Bouza. Ver www.bogotahumana.gov.co weblink. 6. Manuel Escobar y Constanza Mendoza. 2003, de jóvenes. Una mirada a las organizaciones juveniles y a las vivencias de género en la escuela. Bogotá, Fundación Antonio Restrepo Barco / Círculo de Lectura Alternativa. En la parte de sustentación teórica de las categorías básicas que se abordan, se hace una presentación de diversas tipologías de organización juvenil, así como del referente identitario que cohesiona a las y los jóvenes, así como de las definiciones técnicas de organización. Ver principalmente el capítulo La organización juvenil, entre la transgresión y la homogenización p. 85 en adelante. 16. 17. La mitad de los jóvenes de Bogotá vive en estratos 1, 2 y 3, solo el 13,5% de jóvenes vive en estratos 5 y 6, mientras que el 51,3% vive en estratos 1, 2 y 3. El 41,7% de jóvenes dependen económicamente de sí mismos. No creen que la condición de juventud tenga una incidencia importante en la consecución de un trabajo y el 52,2% opina que la experiencia es lo más importante para lograr un trabajo bien remunerado. Los jóvenes apoyan la paz y la negociación con alto al
Solo el 16% de los jóvenes ha llegado a la universidad. La población joven alcanza mayoritariamente, 61,3%, la básica, secundaria y media como máximo nivel educativo, mientras que el 16,9% ha llegado a la universidad y el 15,2% a un nivel técnico o tecnológico. Para los jóvenes de Bogotá es un deseo sentido seguir estudiando, solo un 3% respondió que no quiere estudiar más, mientras que el 34% desea lograr un nivel educativo universitario, el 13% técnico o tecnológico, el 25% especialización, y el 20% desean alcanzar doctorado o postdoctorado. Los altos costos en la educación, principal argumento para no estudiar. Sin embargo, solo casi la mitad de jóvenes, 49,7%, están vinculados a la educación formal, explicando la inasistencia escolar en un 56,2% por el nivel socioeconómico bajo. La principal razón que se argumenta para no estar estudiando son los altos costos educativos o la falta de dinero y la necesidad de buscar trabajo, 44%. Así las cosas, para los jóvenes lo que debe realizar uno o una joven en Bogotá es estudiar y trabajar, con un 64% de respuestas. Sin embargo, es bajo el porcentaje de jóvenes que trabajan y estudian, 14%, la mayoría o estudia o trabaja 32% y 33% respectivamente. De los y las jóvenes que trabajan, el 24,3% lo hacen para apoyar a su familia, y el 19,5% lo hace para ser independiente, y solo el 9,7% respondió que es para pagar los estudios. Del 46,7% de jóvenes que está trabajando actualmente, el 44% reciben menos de un salario mínimo. En este contexto y adicional a esta tensión, se encuentran dificultades que tienen los jóvenes para conseguir empleo o por lo menos su primer empleo. Fuego. Los resultados de la encuesta muestran unos jóvenes que quieren la paz. El 59,7% de los y las jóvenes de Bogotá consideran que el conflicto armado debe resolverse negociando, incluso el 50,9% creen que las negociaciones deben realizarse con un alto al fuego. Al preguntarles por las principales condiciones para lograr una paz duradera, los y las jóvenes afirman que deberían ser acompañadas de mejores condiciones materiales como educación, salud, trabajo e infraestructura, y del conocimiento de la verdad, construcción de memoria y reparación de las víctimas, tal y como lo muestran los resultados de esta encuesta, en donde el 69,2% de los y las jóvenes opinan que son estas las principales condiciones para que la paz trascienda del discurso. El 56,1% de los y las jóvenes afirman que para lograr una paz duradera es imprescindible mejorar las condiciones materiales, el 18% opinan que las condiciones morales como el conocimiento de la verdad y reparación a las víctimas es lo más importante, adicionalmente, un 11,4% que las condiciones políticas como las garantías a la oposición son los más importantes, frente a un 13,1% que afirman que es la sanción judicial a los victimarios lo más importante para lograr una paz duradera en Colombia. Derecho a la vida, el más desprotegido. Los y las jóvenes se sienten libres y, a la vez, en riesgo. En general, sienten que son libres, especialmente para vestirse como quieren, 85,4%, decidir ser padres o madres, 82,1%, y usar el espacio público, 81,4%. Mientras que la mayoría, 67,4%, considera que su derecho a la vida está desprotegido o muy desprotegido, y señalan que los robos, atracos y otros delitos son las situaciones que generan mayor riesgo en sus vidas, con un 43% de respuestas. 18. 19. Perciben el transporte público como el espacio más peligroso en ese sentido, aunque las y los jóvenes consideran que son libres para usar el espacio público, también perciben que este es más peligroso que el privado, siendo el transporte público, 54,7%, y el barrio, 40,8%, los primeros en la lista frente a su centro educativo, su trabajo y su casa, menos del 20%. Asimismo, las y los jóvenes no consideran que se restrinja su libertad, pero la principal amenaza que identifican proviene de las instituciones, policía y ejército especialmente, con 35% y 25% respectivamente, mientras que la familia y la escuela son las últimas en la lista, con porcentajes que bordean el 10%.
No se reconoce el papel del Estado en la financiación educativa, aunque el 63,6% de jóvenes que estudian cursa o ha cursado su último nivel educativo en un establecimiento público. No se reconoce el papel del Estado en la financiación educativa. Al contrario, para el 68,1%, la familia ha sido la encargada de esta tarea. Esta percepción se repite frente al apoyo recibido para las prácticas artísticas y deportivas y la educación no formal. La mayoría de jóvenes piensan que la familia, 86%, y la escuela, 64,3%, protegen sus derechos, mientras que las percepciones frente al gobierno están sobre el 50%. De hecho, cuando se les preguntó quiénes son los responsables de la protección a su derecho a la vida, el 76,5% afirmó que ellos mismos, el 56,6% su familia y solo alrededor del 21% alguna institución pública como policía, autoridades del distrito, personería, defensoría o la fiscalía. Participación de los jóvenes debe ser repensada a pesar que perciben que no tienen dificultad para participar en eventos culturales y deportivos. Cerca de un 90% afirma que tiene mayor facilidad o igual a los demás por ser joven. También perciben que hay poco apoyo a sus iniciativas, planteando mayoritariamente que nunca son apoyados por los servidores públicos, 56,8%, ni por las autoridades, 55,5%, mientras que algunas veces sí lo son por los adultos, 56,1%, y por otros jóvenes, 56,2%. Los y las jóvenes, aunque se sienten en general satisfechos en su cotidianidad, el 79% califica de 1 a 10 su nivel de satisfacción cotidiana con 6 o más, sienten una gran angustia o estrés en su cotidianidad. En una escala de 10 puntos, el 69,2% califica su nivel de estrés o angustia cotidiano entre 5 y 10, en donde los conflictos familiares, escolares y laborales, con porcentajes de 36%, 22% y 17% respectivamente, priman sobre los conflictos sociales y políticos, la guerra y el amor, con porcentajes de 4%, 2,2% y 1% en su orden. La encuesta muestra que la mirada sobre la participación de los y las jóvenes debe ser repensada. Si bien los resultados muestran que la participación de los y las jóvenes en organizaciones es reducida, apenas un 6% participa en alguna organización social, política o juvenil. También muestra que cuando sus aspiraciones entran en conflicto con las de otros suelen buscar espacios para desarrollar sus propuestas, 38,8%, o tratan de concertar, 26,8%. Esto puede mostrar otros escenarios de participación de los jóvenes que no necesariamente sean las organizaciones legalmente constituidas. Son también interesantes los resultados de la encuesta en cuanto a la pertenencia a una cultura o tribu urbana. El 93% afirma no hacer parte de ninguna, siendo los hipoperos y los punk los de mayor porcentaje con 2% respectivamente. Los jóvenes prefieren otras alternativas al servicio militar obligatorio. Asimismo, se encuentra en los y las jóvenes una posición en contra de la guerra. Frente a la prestación del servicio militar, el 63,6% de los y las jóvenes plantean en otras opciones alternativas, piensan que se debe respetar la objeción de conciencia, 24%, que debe ser reemplazado por un servicio civil, 12,1%, e incluso que debe eliminarse, 27,5%. Alcohol y cigarrillo. Las sustancias que consumen los jóvenes. La curiosidad es el principal motivo que las y los jóvenes asocian el consumo de sustancias psicoactivas en este grupo de la población, en el cual se observa un consumo alto de sustancias psicoactivas legales como el alcohol y cigarrillo. Un 71% afirma que ha consumido alguna vez o que consume regularmente alcohol y cerca de un 37% ha consumido o consume regularmente cigarrillo. 21. 10% de los jóvenes consumen o han consumido alguna vez sustancias ilegales. En cuanto a otras sustancias no legales como la marihuana, los y las jóvenes que han consumido alguna vez o que consumen regularmente está alrededor del 10%, cifra que se valida con otras encuestas como la realizada en el 2009 sobre consumo de spa en el distrito. Otras sustancias como ácidos, hongos, cocaína, éxtasis, pegante y bazuco están en porcentajes menores al 2%. 7. Jóvenes de la ciudad, comprender sus nuevas estéticas, identificar sus nuevas demandas y propuestas, y desde allí permitir un diseño institucional que responda a las nuevas dinámicas de las juventudes de la ciudad. Asumiendo los procesos organizativos de la juventud, como sujetos políticos,
autónomos, como actores fundamentales en la transformación de Bogotá. Dice Fabián Acosta en su texto Políticas y Política de Jóvenes y Juventud, se aproxima a las cuestiones contemporáneas y más actuales de los temas de asociatividad y organización juveniles, así como a las encrucijadas propuestas por políticas de juventud que son más políticas para jóvenes y no alcanzan la profundidad de la verdadera politicidad juvenil. Un segundo capítulo referido a la democracia y las prácticas participativas en los mundos juveniles. En el trabajo de María Alejandra Lázaro Durán, La invisibilización de los y las jóvenes en la construcción de ciudad, encontramos un texto que intenta desmitificar el imaginario de los jóvenes apolíticos y que no participan en la construcción de ciudad. Aborda la ley estatutaria de juventud y los planes parciales como las estrategias tradicionales de participación para desembocar en dos ejemplos de apropiación del territorio, demostrando que los y las jóvenes construyen ciudad desde otras dinámicas y prácticas. El artículo Democracia y participación juveniles en el mundo de las oligarquías, de Fabián Acosta, ofrece una actualización de la manida categoría de participación para sacarla de los lugares comunes y ubicarla en el contexto de la crisis actual, cada vez más profundizada, de la democracia representativa y de la hegemonía extendida de manera biopolítica del neoliberalismo y su fórmula individualista. El trabajo Ciudadanías fragmentadas. Biografías emergentes y nuevas fuentes de sentido en torno a la participación juvenil en Bogotá, de Jorge Armando Marín y Cristian Uribe, propone comprender las nuevas fuentes de 23. Hay que destacar que los resultados de esta primera encuesta han contrariado a estudiosos y expertos, puesto que muestra un panorama desconocido y rompen con impresiones formadas a través del tiempo en las que se construyó una imagen limitada o hipertrofiada de las realidades juveniles de la ciudad. No es aquí, sin embargo, el lugar para desarrollar todo el análisis que esto conlleva, pero destacamos la importancia de los datos obtenidos para las elaboraciones presentes en este libro, puesto que han contribuido a inspirarlas y a avanzar por un camino de investigación aún inexplorado. La estructura del libro recoge todas estas aproximaciones conceptuales, inquietudes y realidades anteriormente presentadas en 4 capítulos respectivamente. Un primer capítulo cuyo tema es la asociatividad juvenil y los elementos para el fortalecimiento de la organización juvenil. En este capítulo, y del Meyer Cuesta Rodríguez en su trabajo Elementos para el fortalecimiento de la organización juvenil, hace una aproximación al proceso de fortalecimiento a las expresiones juveniles que se configura como uno de los retos fundamentales de la ciudad, como factor determinante para la construcción de paz y de escenarios de reconciliación en medio del proceso de negociación al conflicto armado. Esto implica proponer una mirada diferente respecto de los procesos, prácticas y expresiones organizativas de las y los 7. Idem. 22. Sentido en torno a la participación política juvenil en Bogotá, a partir de la reconstrucción de las biografías de algunos jóvenes que se han visto excluidos de la esfera institucional. En consecuencia, se identifican esos otros lugares en donde se configuran y manifiestan nuevos significados, identidades, experiencias y discursos sobre la realidad actual. Un tercer capítulo donde se desarrolla el tema de movimientos, interrelaciones, cooperación, redes en clave juvenil. Aquí nos encontramos con importantes estudios que incluyen la experiencia global e internacional, leyendo también las experiencias nacionales y su interrelación. El artículo de Juliana Cubides Martínez, Lo instituido y lo instituyente en los procesos de subjetivación política juvenil en Colombia, Chile y México, propone una reflexión teórica y analítica de la relación juventud y política, apoyado en un trabajo de análisis empírico comparado de los movimientos estudiantiles que se reorganizan en Colombia y Chile en el año 2011 y el movimiento juvenil Almohadilla Yo Soy 132 que emerge en México en el 2012. Su objeto de indagación principal son los procesos instituyentes de subjetivación política en los movimientos en los que se configura y expresa el compromiso político de la juventud latinoamericana, ello en relación y tensión con la institucionalidad estatal, las políticas neoliberales prevalecientes y las problemáticas particulares enarboladas por estos movimientos en cada caso. Nuestras investigadoras Karina Bocanegra y Andrea Marcela Hoyos, en su texto La juventud en femenino, una aproximación desde los nuevos movimientos sociales, buscan recoger la experiencia de las mujeres jóvenes que hicieron parte del proceso del diplomado, problematizando la realidad que afrontan, y reconociendo los avances que han logrado, como el posicionamiento en los espacios de incidencia y participación juvenil en las localidades de Bogotá. Parten de 3 ejes analíticos: el primero, enfocado en evidenciar la experiencia de la juventud en el entendido de la cuestión diferencial y posicionando el género como una variable de análisis importante dentro de la investigación en 24. Este ámbito, el segundo apartado,
se centra en la experiencia en femenino de la juventud, incluyendo dentro de este la subjetiva y las particularidades que afrontan las mujeres jóvenes, y un último eje, que hace referencia al proceso de participación de las mujeres jóvenes, como mujeres organizadas y parte de los nuevos movimientos sociales. Este proceso finaliza con la puesta en diálogo de los tres ejes y la recolección de relatos de algunas participantes del diplomado. El trabajo de la profesora Rosa Suárez Cultura y Subjetividades Juveniles presenta, en primera instancia, un panorama poco alentador en América Latina para sus jóvenes, desde la perspectiva del etnocidio y ecocidio del neoliberalismo y la globalización, en donde tan solo se les considera como consumidores sin oportunidades de mejores condiciones de vida, puesto que se ha asumido a la juventud como sinónimo de desviación social. Son muy pocos los elegidos para perpetuar la hegemonía capitalista. En el artículo se hace un breve recorrido por las denominadas culturas juveniles como formas de hacer política a finales del siglo pasado, y por la experiencia de creación de subjetividades, tomando como centro el cuerpo y sus expresiones estéticas. El cuerpo como poseedor de varios ámbitos de interpretación y comprensión. Cuerpo que se fragmenta y sobre el que se ejerce poder y reconfiguraciones del orden social. Resistencias y movimientos que intentan deconstruir y crear nuevas subjetividades multiposicionadas. Esta subjetividad se encuentra siempre en una situación de desgarre y fragmentación entre los distintos cuerpos que la hegemonía promueve y los cuerpos de las distintas culturas populares que encuentran nuevos sentidos y planes de vida. Ser joven se convertiría en una forma de narrar los cursos vitales basados en la relación entre los tiempos y los espacios sociales y subjetivos. Nuestra investigadora Liliana Galindo Ramírez propone en su trabajo Política y Juventud en la Era Digital, una mirada a través de los casos de Colombia y Brasil, a partir de una problematización de la simbiosis juventud-política en América Latina, propone una aproximación particular de la relación juventud-política tomando una distancia crítica frente a las posturas que suponen No 25. Afirman el apoliticismo juvenil. Esta reflexión atraviesa la mirada con la que abordamos la mediación de tecnologías digitales como la red social,